Faltaría grabar, Ahorita Juanita. aparece la señal. Listo, cuando quiera. Va. Muy bien, muchas gracias. Bien, señoras autoridades, señores docentes y estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE les da la más cordial bienvenida y agradecimiento a todas las personas que se han conectado con nosotros. Asimismo, les traigo el saludo de la magíster Olga María Castro Pérez Teviño, presidenta del Instituto de la Familia, quien por razones de fuerza mayor no podrá estar con nosotros, pero les agradece mucho su presencia y conectividad. Como parte de las áreas de promoción e investigación del Instituto de la Familia, en la conferencia del día de hoy se desarrollará un tema muy importante, actual y sensible en nuestra sociedad. Tema que como muchos ciudadanos nos debe de importar muchísimo, el adulto mayor. Es así que el día de hoy contamos con la presencia de nuestra conferencista, la licenciada Rocío Vázquez Melo, quien es licenciada en Sociología por la Universidad San Martín de Porras, cuenta con una maestría en Política Social con mención en Promoción de la Infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de máster en Política Criminal en la Universidad de Salamanca, España, diplomado de especialización en asesoría de tesis y especialización en proyectos de inversión pública por la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desempeña como asistente de proyectos sociales en el Registro Nacional de la Identidad y Registro Civil RENIEC. Damos la bienvenida a Rocío Vázquez, quien expondrá su conferencia titulada Envejecer en el Perú, un acercamiento al análisis social. Adelante, licenciada Rocío Vázquez. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer al Instituto de la Familia de la UNIFE por permitirme tener esta oportunidad de dialogar, de interactuar con todos ustedes. Voy a tratar de que la conferencia no sea tan larga, vamos a centrarnos en algunos puntos conceptuales que son muy importantes para en adelante poder analizar a las poblaciones vulnerables, dentro de ellas, en este caso concreto, a las personas, a la problemática que enfrentan las personas adultas mayores. Uno de los conceptos importantes al momento de analizar la problemática de las personas adultas mayores es el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué cosa es población vulnerable? ¿Qué cosa es ser vulnerable en las sociedades, ¿no? En este caso, en nuestro país, en este caso, en el Perú, ¿no? Diversos investigadores en ciencias sociales han aportado a la construcción del concepto de vulnerabilidad social. Hace unos años atrás se vinculaba a la vulnerabilidad de manera estrecha a la situación de pobreza y pobreza extrema. A lo largo de los años este concepto ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Hoy no se considera vulnerable solamente a las personas que viven en situación de pobreza o de extrema pobreza. Se considera personas vulnerables o grupos vulnerables o grupos de atención prioritaria, como también se les conoce, a aquellas personas que por sus características tienen menores posibilidades de afrontar las dificultades, ¿no? Y de ejercer sus derechos. Por ejemplo, el chileno Roberto Pizarro, ¿no? En el 2001 nos decía, la vulnerabilidad social es el resultado de los impactos provocados por el patrón de desarrollo vigente, pero también expresa la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos. Sin embargo, la inseguridad e indefensión que caracterizan a estas personas no son necesariamente atribuibles a la insuficiencia de ingresos propios de la pobreza. Eso nos decía Pizarro en el 2001. UNICEF en el 2014. En nuestra sociedad existen personas que por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo social se encuentran en desventaja a la hora de hacer efectivos sus derechos en condiciones de igualdad al resto de las personas. A estos grupos podemos considerarlos vulnerables. Es decir, se define como persona en situación de vulnerabilidad a aquel grupo de personas que sus características no le van a permitir enfrentar las diversas circunstancias que se pueden presentar en el país en igualdad de condiciones. Eso por un lado. Por ejemplo, ¿no? En esta situación concreta que hoy vivimos,
la situación de pandemia. No a todos nos ha tocado enfrentarlo de la misma forma, ¿no? Hay personas que han podido salir adelante aún estando en esta situación porque no vivían en una situación de vulnerabilidad. Pero hay personas que no habiendo sido pobres antes de la pandemia, hoy han cruzado esa barrera, ¿no? Y hoy se puede considerar que son personas que han engrosado los niveles de pobreza, porque vivían en una situación de vulnerabilidad social, tal vez no económica, pero sí vulnerabilidad social, y hoy son además personas que son pues vulnerables también desde el punto de vista económico, ¿no? Otra forma de analizar la vulnerabilidad es cuando analizamos al grupo de personas que por su condición no tienen la misma oportunidad del acceso y ejercicio a sus derechos. Por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido grupos de personas que han visto vulnerados, ¿no? Vulnerados y no han tenido un acceso igualitario a sus derechos, ¿no? Por ejemplo, los grupos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se veía a los niños, niñas y adolescentes hasta el siglo XVII? Por ejemplo, ¿no? Hasta el siglo XVII se entendía que los niños, que las niñas, eran personas que a las que no debía abordarse su problemática desde una perspectiva específica. Es decir, estas formas de interpretar a las sociedades se visualizan en todos los aspectos, desde las expresiones culturales, desde la forma en que se interactúa con las personas, hasta las leyes que se implementan para atender a determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, hasta el siglo XVII, los niños y niñas, si nosotros miramos las pinturas de esas épocas, de la época clásica, vemos que los niños son representados como adultos de menor estatura. Si nos ponemos a recordar cómo se pintaba a los niños, nosotros podemos ver eso, ¿no? Solamente es la estatura disminuida. ¿Y cómo eran las leyes en relación a la infancia en esa época? No habían leyes específicas en relación a la infancia porque se los entendía como adultos pequeños. Y si nos vamos aún más atrás, se decía que los niños no tenían alma, ¿no? Que el alma se adquiría en la edad adulta. Eso mucho más atrás, y los niños eran objeto de vulneraciones, de violencia, porque no se entendía que los niños fueran personas todavía, ¿no? Se decía que se adquiría el alma y por lo tanto se convertían en personas cuando llegaban a la edad adulta. Esta situación de la infancia va evolucionando. No es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, donde hay un hito, una ruptura, ¿no? En esta forma de ver a la infancia, y con la instauración del Tribunal de Chicago, ¿no? Con el Tribunal de Chicago se diferencia desde el punto de vista penal, y el tratamiento penal que se da a la infancia se diferencia entre adultos y niños. Es la primera vez que se instaura un tribunal especializado. Todavía se les denominaba menores, todavía no se les denominaba como niños y niñas. Más adelante, ya en el siglo XX, producto de las investigaciones científicas, producto de un cambio en la forma de mirar a la infancia, es que entra en vigencia la doctrina de la protección integral. De la misma forma en que la infancia y la mirada en que se da a la infancia como población vulnerable ha ido evolucionando, ya ha ido cambiando, han cambiado también las miradas hacia otras poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad también han transitado por diversas etapas en las formas de abordaje, ¿no? Las personas con discapacidad han pasado desde una forma de abordaje o mirándolas como desde un punto de vista religioso, en el que en etapas antiguas, ¿no? Se consideraba a la persona con discapacidad como un castigo divino, por lo tanto había que esconderla, por lo tanto no había que exponerla porque representaban una vergüenza para la familia que tenía como familiar a una persona con discapacidad, ¿no? Más adelante se pasa a un enfoque médico rehabilitador, en el que se entiende que la persona con discapacidad tiene que adaptarse a la sociedad. La sociedad no ofrece condiciones para que la persona con discapacidad se adapte, ¿no? Sino que hay que cambiar su situación para que
la persona se adapte. ¿Y qué significaba esto para la persona con discapacidad? Significaba que si la discapacidad era muy severa, nunca lograba esa adaptación, hasta pasar a la etapa actual, ¿no? En la etapa actual, donde hay un enfoque más social, en el que se entiende que no a la discapacidad como inherente al ser humano, como inherente a la persona que la padece, sino más bien se entiende que la discapacidad aparece cuando la persona con limitaciones, ya sean físicas o mentales, interactúa con las barreras que presenta la sociedad, ¿no? Estas barreras pueden ser actitudinales, o también estas barreras pueden ser de infraestructura, ¿no? Pueden ser barreras físicas. De la misma forma, podemos analizar cómo ha transitado la visión que se tiene en las distintas sociedades en relación a las personas adultas mayores. ¿Qué es una persona adulta mayor? La Organización Mundial de la Salud define a las personas adultas mayores como aquella que ha pasado la barrera de los 60 años. En nuestro país, la Ley 30490, que es la Ley de la Persona Adulta Mayor, en su artículo 2, menciona, entiéndase por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 a más años de edad. ¿Qué es el envejecimiento? Es otro concepto clave al momento de analizar esta temática, ¿no? El envejecimiento es un constructo social. El envejecimiento está vinculado estrictamente a tres características: a la edad cronológica, a la percepción que tiene la persona adulta mayor de sí misma y a la percepción que tienen las personas externas, las personas que no están en esta etapa y que interactúan con la persona adulta mayor. Está estrictamente vinculado a estas tres características. Por todo esto, envejecer no es lo mismo para todos, no representa la misma experiencia para todas las personas y para todas las sociedades, ¿no? El envejecimiento y la experiencia de envejecer está muy vinculado a la situación económica, a la situación de salud que tiene la persona que pasa la barrera de los 60 años, al nivel educativo y a la sociedad en la que se desarrolla, ¿no? Es decir, no es lo mismo envejecer en una sociedad que interpreta el envejecimiento como un proceso natural al que todos, si tenemos la suerte, vamos a llegar, y que el envejecimiento es tomado como más vinculado a un concepto de sabiduría, no a un concepto de experiencia, como es en el caso de peruano, en nuestras comunidades nativas, en muchas de nuestras comunidades nativas, donde la persona adulta mayor es valorada por su experiencia, por sus saberes, es interpretada como una persona a la que hay que escuchar. No es lo mismo envejecer en estas sociedades que envejecer en una sociedad en la que la persona adulta mayor es más bien considerada una carga para la sociedad, ¿no? Para la familia, donde la persona adulta mayor no es valorada. Y definitivamente esto no es lo mismo, y quisiera aquí en este punto que nos detengamos a pensar de manera individual, ¿no? ¿Cómo es que estamos mirando a las personas adultas mayores, ¿no? Si es que nuestra mirada es una mirada de respeto, es una mirada de empatía, o si nuestra mirada y lo que valoramos más bien en cómo percibimos al adulto mayor es desde una mirada más compasiva, ¿no? ¿Cómo estamos mirando? Yo muchas veces he escuchado en algunas personas que con la mejor intención dicen esa expresión la he escuchado muchas veces, dicen los viejitos son como niños. Creo que esta es una mirada que aleja al adulto mayor de ese cúmulo de sabiduría y de saberes que tienen, ¿no? Y que han adquirido a lo largo del tránsito por la vida, ¿no? Y las personas pasamos por diversas etapas. Pasamos por la etapa de la infancia, por la etapa de la adultez y por la etapa, pues, de ser adulto mayor. En cada una de nuestras etapas tenemos características específicas, tenemos características que deberían respetarse como tal. Si nosotros decimos las personas adultas mayores son como niños, no solamente les restamos este valioso bagaje de sabidurías que ellos han podido adquirir en distintas etapas de la vida, ¿no? Y en distintas circunstancias y también en distintos aspectos. No necesariamente podemos vincular la sabiduría a lo académico, sino la sabiduría relacionada a la experiencia de vida.
al colocarlos en una postura de infancia, de infantes, de niños, les estamos quitando todas estas posibilidades y les estamos restando también el respeto que ellos y ellas deberían tener. Bueno, volviendo a un análisis más social, un aspecto importante a mencionar de las personas adultas mayores es que las personas adultas mayores van a experimentar cambios propios de la edad, ¿no? Que son cambios físicos, disminución a veces en sus habilidades motoras o disminución también en la visión, en la audición. También van a enfrentar problemas de salud que van a presentarse o van a agudizarse porque ya de antemano lo tenían. Y además van a necesitar cubrir, van a necesitar que su alimentación vaya acorde con sus necesidades nutricionales. ¿Esto qué significa? Que en esta etapa, al igual que en las otras etapas, el aspecto de cobertura en salud, en nutrición, es básico y es importante y es fundamental que el Estado, a través de sus instituciones, atienda estas necesidades de las personas adultas mayores. La Defensoría del Pueblo, ¿qué nos dice en relación a las personas adultas mayores? Nos dice que considera que las personas adultos mayores como uno de los grupos de atención prioritaria y sus intervenciones se encaminan a la protección de sus derechos a través de las siguientes acciones: supervisión de la administración estatal, promoción de sus derechos, fortalecimiento de sus capacidades. Y finalmente nos dice la Defensoría del Pueblo que buscan la coordinación interinstitucional para alcanzar el ejercicio de los derechos para una vida digna, libre de violencia, derecho a la pensión, salud, derecho a la participación y el acceso a programas sociales y servicios de ciudadanos. ¿Por qué se dice que las poblaciones vulnerables, en este caso concreto estamos hablando de las personas adultas mayores, necesitan leyes específicas, programas de protección específicos, no especiales, sino específicos? Otro tema en el que es importante detenerse es que muchas veces se dice, ¿no? ¿Por qué si se consideran iguales? Y hablo en general de las poblaciones vulnerables, y este es un comentario recurrente en muchas personas, dicen, ¿por qué si se consideran iguales necesitan leyes especiales? Aquí, repito, no son leyes especiales, son específicas. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto que hemos revisado al inicio de esta intervención, el concepto de vulnerabilidad, ¿verdad? Si un grupo ha visto a lo largo de la historia vulnerado el acceso a sus derechos, entonces quiere decir que necesita un aporte específico por parte de la sociedad y del Estado para equilibrar su acceso igualitario a los derechos. Es decir, las leyes, las políticas, los programas, los proyectos tienen que ser específicos para que el acceso sea igualitario. Bien, de acuerdo al ENAPRES, que es la encuesta nacional de hogares, en la actualidad la población adulta mayor rebasa el 12%. Es decir, cada año la población adulta mayor crece, nuestra población se envejece año a año. Esto quiere decir, y esto está vinculado a dos factores principales, ¿no? Uno, la esperanza de vida, y lo otro es la disminución en las tasas de natalidad en determinados grupos. Y aquí cabe hacernos varias preguntas, ¿no? ¿En qué condiciones subsisten las personas adultas mayores? ¿En qué condiciones subsistirán las personas adultas mayores del futuro? ¿Y qué medidas se están tomando y se han tomado desde el Estado para que las personas adultas mayores puedan tener ese ejercicio pleno de sus derechos? En el Perú existen programas sociales que atienden de manera específica las necesidades, algunas de las necesidades de las personas en condición de especial vulnerabilidad. Y este es otro concepto que es importante conocerlo y profundizar en él, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir especial vulnerabilidad? Ya hemos hablado en dos etapas de esta exposición sobre lo que es vulnerabilidad social, ¿no?
¿Qué cosa es especial vulnerabilidad? Esto quiere decir que si ya de por sí una persona, por sus características, encuentra barreras para el ejercicio de sus derechos, si además de ello presenta una condición adicional que dificulta aún más el acceso a estos derechos, estamos hablando de una persona en situación de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona adulta mayor que además tiene discapacidad. Es una persona en situación de especial vulnerabilidad. O una persona adulta mayor que además vive en situación de pobreza o pobreza extrema. Es una persona en situación de especial vulnerabilidad. O peor aún, ¿no? Si es una persona adulta mayor que presenta discapacidad y que además vive en condición de pobreza extrema, estamos hablando de una persona pues en especial situación de vulnerabilidad. Y es allí donde el Estado tiene que focalizar sus intervenciones. En cuanto a programas sociales dirigidos a adultos mayores en condición de especial vulnerabilidad, en realidad no es que el Estado tenga muchos, ¿no? Y que su cobertura sea muy amplia. Tenemos, por ejemplo, Pensión 65. ¿Qué es Pensión 65? Es un programa del MIDIS, del Ministerio de Inclusión, que se encarga de brindar una pensión no contributiva de 250 soles bimensuales. Es decir, el adulto mayor que vive en situación de especial vulnerabilidad deberá subsistir con una pensión, a ver, si es bimensual, estamos hablando de 125 soles mensuales. Y ya hemos hablado en otra parte de esta intervención sobre las necesidades específicas que tienen las personas adultas mayores, ¿no? Sobre la cobertura nutricional que requieren, sobre los problemas de salud que se agudizan. Y sí, efectivamente, el Perú cuenta con el SIS, por ejemplo, pero el SIS no cubre al 100%, y todos lo sabemos, no cubre al 100% las atenciones médicas, o para trasladarse al centro hospitalario también hay un gasto que la persona adulta mayor debe realizar. Y estamos hablando de la pensión 65, una pensión no contributiva, repito, de 250 soles bimensuales. Por otro lado, están los planes nacionales, ¿no? En el Perú existen los planes nacionales de las personas adultas mayores promovidos por el Ministerio de la Mujer como ente rector de los programas de esta población vulnerable, y estos planes están enmarcados en convenios y programas internacionales, ¿no? Y están enmarcados en acuerdos de atención internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los planes nacionales han sido el principal instrumento en la política para la población adulta mayor. Su objetivo es mejorar la calidad de vida mediante la satisfacción integral de sus necesidades, su participación activa, la promoción de sus derechos e intervenciones articuladas entre las instituciones. Existen también los programas municipales de atención a las personas adultas mayores. Sin embargo, no existen programas de atención integral, y sobre todo que tengan una cobertura a nivel nacional y que puedan cubrir las necesidades de las personas adultas mayores en situación de especial vulnerabilidad. Creo que otro aspecto importante a mencionar en el momento de abordar el tema de políticas de Estado son los enfoques en los que se basan, los enfoques transversales en los que se basan las políticas, y los que de todas maneras deben contener, ¿no? Está el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos está orientado a mejorar el acceso de las personas al ejercicio igualitario de sus derechos, que es lo que al inicio de esta exposición veníamos dialogando, ¿no? Venía yo comentando. Por otro lado, está el enfoque transgeneracional, que también de alguna manera se ha comentado al inicio de esta exposición, y esto está muy vinculado al respeto de la etapa de vida. Como decía, no es lo más adecuado imaginar, pensar o decir que los adultos mayores son como niños, ¿no? Porque aquí le estamos quitando este enfoque transgeneracional, estamos restando respeto a la etapa de vida que la persona está transitando, ¿no? Que es
como decía pues hace un momento, las personas transitamos por diversas etapas de nuestra vida, ¿no? El enfoque de interculturalidad. El enfoque de interculturalidad está contenido dentro de las políticas, dentro de todas las políticas de Estado que se implementan en el Perú, debido a que nuestro país, como sabemos, es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. Y dentro del grupo de personas adultas mayores, pues tenemos diversidad de etnias, culturas. Y en esa línea es que las políticas de Estado que se implementan tienen que respetar la diversidad de las culturas y el enfoque de discapacidad que está vinculado a la pérdida de algunas capacidades de las personas adultas mayores, ¿no? Que pueden ser capacidades físicas, pueden ser capacidades auditivas. En esa línea, en nuestro país existe una norma, que es la norma A120, que se refiere a la infraestructura y a cómo deberían ser, son una serie de pautas de cómo deberían ser diseñadas las ciudades, de cómo debería ser diseñada, en este caso, los espacios públicos en el Perú, para permitir el acceso de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Estas pautas de diseño de las ciudades para hacer igualitario el acceso de las personas no están siendo implementadas en su totalidad porque requiere de una inversión y de una sensibilización a la que todavía no hemos llegado como sociedad. En realidad, la norma A120 es una norma bastante completa, pero se ha quedado todavía en la norma. Esta norma, si no me equivoco, es de hace 3 años, 4 años más o menos atrás, pero hasta la fecha ni siquiera las instituciones públicas han logrado implementarla. Es una norma que contempla especificaciones técnicas que le van a permitir al adulto mayor y a la persona con discapacidad transitar de manera lo más independiente posible, de la manera más independiente posible dentro de los espacios, tanto públicos como parques, calles y también al interior de las entidades del Estado. En este punto, nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿En qué condiciones subsiste actualmente las personas adultas mayores? ¿De qué manera van a subsistir las personas adultas mayores del futuro? ¿Y qué medidas se han implementado y qué medidas se deben implementar a futuro para poder atender a este grupo poblacional? Creo que todavía queda un largo tránsito por parte de las sociedades, de la sociedad civil y por parte del Estado para lograr que las personas adultas mayores logren el acceso pleno a sus derechos, el ejercicio pleno de sus derechos. Y sobre todo queda en nosotros, como parte de la sociedad, como personas individuales, el preguntarnos cómo estamos mirando a las personas adultas mayores. Si las estamos mirando, como dije hace un momento, con el respeto que estas personas requieren, por la sabiduría, por los saberes, por la experiencia acumulada a lo largo de la vida, o si las estamos mirando de manera compasiva. ¿Cuál es la diferencia entre mirarlas de una forma y de otra? Que cuando nosotros miramos a las personas con respeto a la etapa de la vida en la que están transitando, sabemos que es su derecho de las cosas que les vamos otorgando, ¿no? Pero cuando los miramos con compasión, entendemos que las políticas de Estado, entendemos que las acciones que se tienen hacia las personas adultas mayores están siendo más un favor que una responsabilidad como sociedad. Es importante recordar que todos, si tenemos la suerte, repito, vamos a llegar a ser personas adultas mayores. ¿Cómo queremos que se nos mire en ese momento de nuestra vida? ¿Cómo queremos que el Estado nos acoja en ese momento de nuestra vida? Hemos transitado desde la infancia, la adultez, hasta llegar a la etapa de adulto mayor, aportando al Estado. No me refiero económicamente, me refiero en
en todos los aspectos, ¿no? No me refiero solamente a los aportes que retribuyen en una pensión, no me refiero a eso, sino el aporte que damos como personas, como seres individuales hacia la sociedad y cómo esperamos que esa sociedad nos retorne hacia nosotros cuando lleguemos a la etapa adulto mayor, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de las políticas en cuanto a pensiones, por ejemplo, ¿no? Sabemos que las pensiones del Estado, es decir, la ONP, brinda una pensión mínima de 500 soles y una pensión máxima poco menos de 900 soles. Nuevamente nos preguntamos y volvemos, ¿no?, a analizar cuáles son los requerimientos en salud, en recreación, y en todos los demás aspectos, en la alimentación, ¿no?, de las personas adultas mayores, y nos ponemos a pensar si realmente esta es una pensión que le va a permitir a la persona adulta mayor vivir con dignidad. Bien, a mí sí me gustaría mucho poderlos escuchar a ustedes, poder iniciar un diálogo a partir de los comentarios que ustedes me puedan hacer. Y yo sí te pediría, Gisela, si pudieras abrirles los micrófonos a los participantes para que pudiéramos entablar un diálogo y ver en qué puntos les gustaría que pudiera enfatizar. Por supuesto, doctora. Justamente les he escrito en el chat de que pueden formular sus preguntas. Si bien las preguntas lo pueden hacer escribiéndolas en el chat, o me piden justamente para poder prenderles su micrófono. A ver, ¿alguien se anima a hacerle alguna pregunta a nuestra expositora? ¿Permites, Gisela? Sí. A ver, Rosmarie. Sí, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes, estás, Rocío. Rosmarie? Adelante. Interesante la exposición y un aspecto que a mí me parece importante, y en verdad desconozco si es que esto se ha evaluado, ¿no? Es que en un país, como tú bien lo dijiste, ¿no es cierto?, multicultural como el nuestro, yo creo que la visión del adulto mayor no es la misma que en el caso de la costa, sierra y selva, ¿no? No sé si esto se ha analizado y si de repente tú conoces, si es que hay algún tipo de, más bien de enfoque distinto en relación, o percepción distinta en relación al adulto mayor. Me parece a mí que en el caso de la selva, por ejemplo, sobre todo a nivel de comunidades, tienen más bien ahí sí un aspecto, digamos, distinto del adulto mayor, ¿no? Que no lo he visto en la costa, pero me gustaría un poquito que tú nos puedas aclarar, ilustrar en ese tema. Gracias. Sí, Rosemary, gracias por la intervención. Sí, efectivamente, a eso justamente me refería cuando decía que las políticas públicas contienen enfoques transversales, ¿no? Y uno de esos enfoques es justamente el enfoque intercultural. Y efectivamente, en la selva, sobre todo en las comunidades nativas, como tú bien lo sabes, existe una mayor valoración a las personas adultos mayores que en las zonas más urbanas. En la sierra, sí, en la sierra es un intermedio, ¿no? Es un intermedio entre la valoración que se da en las comunidades nativas, caso de la selva, y la poca valoración que se da en las zonas más urbanas, que por el mismo ritmo de vida, como que el adulto mayor va quedando relegado. Y las intervenciones desde las políticas públicas sí consideran estos enfoques transversales, ¿no? Sí consideran como enfoque transversal el enfoque intercultural. Muchas gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Gisela, soy Marta Arellano. Doctora Martita, adelante. ¿Cómo está? Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias a la profesora. Un ratito, ay, ¿quién me...? Ay. A la profesora por la exposición, que está muy interesante y muy buena. Yo lo que quería saber es que si ella ha investigado justo la última parte que comentó acerca de los aportes sociales, económicos, políticos y en todo lo que sería el desarrollo de las personas, el desarrollo mismo de la sociedad, el desarrollo de valores dentro de la sociedad, y que
generalmente han sido dadas de una generación a otra y específicamente por estas personas que en algún momento ya pasamos a ser las de adulto mayor, ¿no? No sé si me entendió, ¿sí? Los aportes sociales, culturales de las personas que ahora somos adultos mayores, que cuando éramos jóvenes aportamos a la sociedad, ¿no? Y que realmente ese es el que no se reconoce y por no reconocerse, generalmente no se le valora, ¿no? No se le considera como una persona que realmente aportó a la sociedad, a pesar de que la sociedad podría estar en un problema, en un conflicto, en todo esto, pero siempre podemos salir hacia adelante, ¿no? Así es, sí, efectivamente. En algún momento de la intervención, de la exposición, mencionaba yo que muchas veces he escuchado comentarios poco acertados en relación a las personas adultos mayores, ¿no? Cuando se refieren a las personas adultos mayores que son como niños, ¿no? Justamente a eso me refería, ¿no? Que las personas a lo largo de su vida han aportado, y decía también, enfatizaba en que no hablaba económicamente, no hablaba de los aportes necesariamente a pensiones, sino aporte a la vida social. En el tránsito, en todo el tránsito, las personas hemos ido aportando. Cuando llegamos a la etapa de adulto mayor y decimos, las personas adultos mayores son como niños, lo que hacemos es quitarle el valor a todo ese tránsito, a todo ese aporte que se ha dado a lo largo de la vida, ¿no? En las distintas etapas. Y les estamos quitando ese valor y algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente es que las personas adultos mayores no es que han aportado, las personas adultos mayores siguen aportando en diversos aspectos, desde el aspecto, pues desde la interacción humana, ¿no? Desde la interacción con la familia, desde el campo afectivo. Si hablamos de personas adultos mayores que tienen pues algún nivel intelectual, pues están en capacidad de continuar aportando con sus conocimientos, ¿no? Y sus conocimientos muchas veces por su experiencia, si es que hablamos de personas, de gente pues vinculada al mundo académico, por toda su experiencia, su aporte es más que significativo, ¿no? Y si hablamos de personas, bueno, que no pertenecen a este campo académico, existen muchas otras formas de aportar. Nuestro ritmo de vida en las zonas más urbanas, más que en las zonas pues de sierra, de selva, como mencionábamos hace un momento con Rosemary, más en las zonas más urbanas, este ritmo rápido, esta forma de vivir el día a día, ¿no? Hace que vayamos dejando de lado a las personas adultas mayores, y eso es algo que nosotros tenemos que recuperar, revalorar el aporte que nos dan en este momento las personas adultos mayores, no pensar solamente en que ya aportaron antes, no, aportaron antes en el ritmo y en la medida que les permitía hacerlo, pues que les permite hacerlo la edad, ¿no? Pero siguen aportando hoy. Y así como nosotros, si es que llegamos a ser adultos mayores, seguiremos aportando, ¿no? Al ritmo que nuestra etapa y condición de vida nos permita, pero el Estado tiene que proveernos de políticas concretas, específicas, que nos permitan continuar ejerciendo derechos y continuar con este aporte, ¿no? Doctora Vázquez, si me... Adelante, doctora Azucena. Sí, doctora Vázquez, celebro la charla que nos ha dado. Y yo tenía alguna duda, ¿no? Para que usted nos aclare. Sí. ¿Cómo está definido el tema del consentimiento informado para los adultos mayores? ¿Se ha regulado este? Quisiera que nos aclaren este extremo, porque siempre queremos proteger a las personas y queremos que ellos no se enteren de los tratamientos a los que deben estar expuestos. Sí, bueno, el consentimiento informado es un tema más legal que social. Mi campo de acción está más vinculado al aspecto social. Yo soy socióloga de formación y entiendo que el consentimiento informado es
es un tema que se vincula también a las personas que están en el mismo marco de las personas con discapacidad, ¿no? Mi campo de acción está más en el aspecto social que en el aspecto legal. Muy amable, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora Susana, por su pregunta y por su respuesta también, licenciada Rocío Vázquez. No sé si es que habrá alguna otra persona también que desee hacer una pregunta a nuestra invitada. Doctora Frida, adelante. Por favor, usted misma prenda su micrófono. Gracias. Quería agradecer a la facultad y Gisela y al instituto por esta invitación, y también a la expositora, doctora Rocío Vázquez. Me parece muy interesante este enfoque. Lo digo porque yo soy psicóloga de formación, entonces estoy enfocando y he hecho un trabajo con personas de tercera edad, investigando la ubicación, como usted decía, de carácter social, que le brinda una seguridad de carácter psicológica. Lo he visto en programas, si bien europeos, en los cuales le brindan trabajos, y ellos obviamente no van 8 horas a trabajar, pero valorizan su desarrollo intelectual y se convierten en asesores. O sea, estos son, digamos, programas hechos por el Estado, donde las instituciones y las grandes empresas reciben asesores que fueron formados por ellos, que pasaron y reciben a su cargo a los juniors, por decir, a los que están ingresando, para que pudieran darle, digamos, armas o actitudes o actividades que podrían ayudar a su proceso laboral. Inclusive, digamos, ellos siguen percibiendo su salario, sus beneficios, si hablamos de económicamente, y se van a sentir bien, se van a sentir realizados. Tan es así que leyendo sabemos que lo ideal es que no se jubilen. O sea, lo ideal para un equilibrio psicológico, social, es que no haya jubilación. Bueno, eso lo han planteado desde Europa. Yo sé que nosotros estamos lejanos, pero quizá si se instalan políticas a nivel del Estado acá y se revalorice toda la implementación intelectual de estas personas que llegan, digamos, a esta fase de la vida, como se ha planteado, y se asuma. O sea, porque aquí se trabaja, o al menos trabajamos mucho en el Perú, porque no puedo generalizar a otros países, donde la persona llega y ya no se acepta sus ideas. O sea, no se hace, queremos que se haga lo del joven, lo que va a ser más rápido, que va a ser inmediato, y no se valoriza eso, y también le afecta porque socialmente pues los veo que se aíslan, ¿no? Y no es crear únicamente programas a nivel de municipalidades para que jueguen ajedrez, para que salgan a los museos. O sea, creo que sí, para algún grupo será interesante, pero a los que valoraron, a los que desarrollaron intelectualmente y explotaron toda su capacidad intelectual, los lleva a la depresión. Y entonces ese es el factor que yo trabajo en mi área. Los tengo deprimidos y no sé cómo instalarlo. Sé solamente de una universidad ahorita, que es la Universidad Católica, que está llevando el programa de la Universidad de la Experiencia, que inclusive acaba de crear un programa mensual para enseñar a personas mayores a utilizar el Facebook, el WhatsApp y todo a través de las redes, y ha recibido una gran acogida. Entonces, quizás si a través del Estado comenzamos creando espacios, creo que nos vamos a ayudar. No sé si usted sabe si se está viendo. Yo, claro, somos un país en crecimiento, no se trabaja todavía los niños, a veces se desconoce los adolescentes, pero si ya estamos con un 12%, vamos a tener una población capacitada y abandonada. Así ¿no? es. O sea, hay que comenzar a crear programas. No sé si usted o conoce usted sobre eso. Totalmente de acuerdo con todo lo mencionado. A eso me refería cuando mencionaba que el envejecimiento es sobre todo un constructo social, ¿no? En cuanto que está referido a 3 aspectos: el aspecto de la edad cronológica,
el aspecto de la percepción que tiene la persona de sí misma, la persona que rebasa la línea de lo que cronológicamente establece como persona adulto mayor, y la percepción que tienen las demás personas en relación al envejecimiento. En una sociedad donde se les enseña a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, que las personas adultos mayores ya no están en capacidad de aportar, en una sociedad que está mirando a sus adultos mayores de esa forma, ¿qué esperamos, ¿no? En el mediano o largo plazo? Y por otro lado, cuando iniciaba la exposición, hablaba yo de cómo las diversas poblaciones que han vivido, los grupos que han vivido en situación de vulneración de sus derechos, a lo largo de la historia han ido, pues estas concepciones han ido evolucionando, y a la par con esta evolución se han ido cambiando las perspectivas, las leyes, ¿no? Y las formas de interactuar con las personas, con estos grupos en especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablaba de la infancia y hablaba de cómo cómo se pintaba sobre la infancia, ¿no? Cómo se hacían los cuadros cuando se retrataban niños, cuál era la percepción de la sociedad en relación a la infancia y cómo eran las leyes en ese momento, ¿no? Todas estas cosas van convergiendo, y al converger, al estar presentes, es lo que nos da una mirada de cómo estamos percibiendo a la población, ¿no? He mencionado también que las personas con discapacidad también han transitado por una serie de etapas, no solamente en la mirada que se ha tenido en relación a ellos, sino también en las formas de abordaje, ¿no? Cuando se creía que estas personas eran pues un castigo divino, se los escondía. ¿Por qué? Porque representaban una vergüenza y no habían leyes específicas que los protegieran. Cuando se pasó a una etapa médico-rehabilitadora, se entendía pues que la persona tenía que perder, entre comillas, perder la discapacidad para que pudiera integrarse, pero no había una mirada desde el aspecto social, que nosotros como sociedad tenemos que cambiar nuestra actitud y cambiar también el mismo diseño de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad está hecha para ¿quiénes? Está hecha para los adultos jóvenes, porque no está hecha para los niños, las niñas. Las ciudades no están hechas para las personas con discapacidad, las ciudades no están hechas para los adultos mayores. Están construidas solamente para las personas que tienen pleno ejercicio de sus capacidades y que pueden transitar como puedan por ella, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la mirada que tenemos como sociedad. Estamos en tránsito y en camino al cambio. Sí, es todavía un camino largo. Y es verdad, en otros países hay experiencias sumamente enriquecedoras en relación a las políticas públicas que benefician o que se otorgan hacia las personas adultos mayores, ¿no? Se revalora y se valora mucho sus posibilidades de aporte. Por eso decía que las personas adultos mayores no las debemos mirar como que ya aportaron. Las personas adultos mayores, de acuerdo a su etapa, están aportando todavía y están en capacidad de seguir aportando, ¿no? En sociedades como las nuestras, ¿qué ocurre cuando una persona busca un trabajo, por ejemplo? ¿No? Yo creo que la edad cada vez va disminuyendo, ¿no? Como tope para ingresar a un espacio laboral. Una persona de 50 años tiene menos posibilidades de ingresar a un trabajo que una persona de 40, ¿no? Una persona de 60 tiene mucho menos posibilidades, pese a que a lo largo de los años tiene que haber acumulado mucha experiencia que le va a permitir desenvolverse adecuadamente en un espacio laboral, pero esto no es valorado, ¿no? Y es entendido como que la persona adulto mayor no aporta, sino que más bien resta. Es entendido de esta forma, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con nuestra sociedad de consumo, donde todo es rápido, donde todo es hoy, donde todo tiene que ver con la tecnología, pero no se están valorando otros aspectos. Y es que sociedades mucho más avanzadas que la nuestra, ¿no? Caso los Países Bajos, donde sí se toma en cuenta y se valora mucho el aporte. Así es, sí, y bueno, todavía nos queda un largo camino porque, como bien decía, se hace poco por la infancia, menos por la adolescencia, y hay otra etapa aún más descuidada que es la pubertad,
Hace poquito escuchaba a una psicoanalista que decía que hay estudios sobre infancia, hay pocos sobre la adolescencia, pero no hay casi ninguno sobre pubertad, ¿no? Entonces, son tránsitos de la vida, porque a los púberes se los incluye con los niños y luego se salta a la adolescencia donde hay pocas investigaciones, luego a la edad adulta y igual la tercera edad hay muy poquitas, porque ya no son tomados en cuenta. Sí, muchas gracias, doctora. Yo lo decía eso porque la perspectiva en una sociedad moderna debe ser de aprovechar todos los recursos, ¿no? Sí, así es. Políticas estatales donde la asesoría de estas personas le brinden una mirada. O sea, yo considero que si vivieron muchos años tienen posibilidades de haber visto más cosas que puede guiar a todos los proyectos, ¿no? Y no, digamos, a proyectos inmediatos. Baste ver nada más construcciones y lo que fuera que se haya realizado. Una persona con experiencia quizá puede notar la falla más rápidamente, ¿no? Gracias, gracias, doctora. A usted. Muchísimas gracias, doctora Frida. No sé si es que habrá alguna última pregunta por el tema del horario. Bien. Ok, entonces creo que por hoy nos vamos a tener que quedar aquí por el tema del horario. Más bien, nuestro agradecimiento, licenciada Rocío Vázquez, por su clarísima y muy interesante exposición el día de hoy. También nuestro agradecimiento a todas las personas que han compartido con nosotros esta conferencia, a las que se han podido conectar. Y bueno, nuestro agradecimiento a nombre del Instituto de la Familia será con nosotros hasta el día de hoy y ya nos estaremos conectando también con otro interesante tema. Esperamos contar también con la licenciada Rocío Vázquez para otro tema muy interesante relacionado también al tema del adulto mayor. Muchísimas gracias con todos y será con nosotros hasta una próxima oportunidad. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias a todos, a todas. Buenas noches. Buenas noches.